Hoy estamos con Joel Dicker, que presenta su nueva novela, La desaparición de Stephanie Meyer. Cuéntanos, ¿de qué trata esta novela? Alors c'est un roman qui raconte une enquête policière, puisque ça parle d'un quadruple meurtre, et c'est l'enquête sur ce quadruple meurtre, mais aussi l'enquête de personnages sur eux-mêmes. Es una novela que va a contar la historia de un asesinato, un cuádruple asesinato y de los personajes que están relacionados con él. ¿Sigues un poco esa estela de la novela negra? ¿Es donde más te sientes a gusto? C'est un peu un roman noir, mais comme je le disais, c'est vrai que c'est un roman noir par l'enquête policière qui est menée, mais en même temps, je sors beaucoup du roman noir parce qu'il y a aussi tous ces personnages et toute l'enquête sur les personnages qui, là, est complètement différente du roman noir. Es cierto que en cierta medida se trata de una novela negra, pero realmente es una novela negra porque está toda esa investigación policial, pero es sobre todo una trama relacionada con los personajes y la relación de estos personajes con la investigación. ¿Qué diferencia la desaparición de Stephanie Meyer con tus anteriores novelas? Mais c'est un roman qui est, je dirais, plus dense, avec plus de personnages et qui va peut-être un peu plus loin que les autres romans. Es una novela, diría que es más densa, con más personajes y que va más allá que las anteriores novelas. En 2012 alcanzaste la fama con La verdad sobre el caso de Henry Quebert. ¿Cómo viviste esa fama repentina? Porque tu libro fue traducido hasta en 30 idiomas. Un auténtico éxito. Mais d'abord, le succès d'un livre, c'est particulier parce qu'il vient après que vous l'ayez écrit. Donc d'abord, vous l'écrivez, ensuite le livre paraît, le succès vient après, et il y a un décalage quand même. El éxito de un libro, de una novela, es algo que viene después, que sucede después, porque primero tú la escribes sin saber y luego resulta que es un gran éxito. Et ça veut dire que le rapport au succès est quand même différé, il est décalé. C'est pas comme un musicien qui joue devant des gens et il y a un rapport direct, c'est vraiment quelque chose qui est très décalé. Por lo tanto, la relación con el éxito es algo que tiene un cierto decalaje, que viene después. No es como un músico que tiene éxito no en el momento cuando toca su instrumento. Ese éxito ha conllevado a que ahora se haga una serie sobre tu libro. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo fueron esas negociaciones? Alors il y a eu beaucoup de propositions, il y a eu presque 100 propositions pendant 3 ans. Et finalement, c'est la dernière qui a été la proposition qui nous a intéressé le plus. Ha habido muchas propuestas, ha habido más de 100 propuestas durante 3 años y finalmente ha sido la última la que nos ha interesado más. ¿Te da cierta seguridad de que el director que está detrás del proyecto tenga un gran nombre? Alors c'est ce que je voulais dire justement. Le fait qu'on ait choisi ce projet, c'est parce que c'était Jean-Jacques Hano qui a fait des films extraordinaires, qui sont des films que j'ai aimés particulièrement, et que sa façon de voir la série était une façon très juste. Precisamente por eso hemos elegido este último proyecto, porque realmente era Jean-Jacques Hano el que estaba detrás y a mí me gustaba mucho todo lo que había hecho y me parecía que era un gran cineasta. Et quand il m'a parlé de sa vision de la série qu'il voulait faire, je me suis dit, il a tout compris. Et je me suis dit, c'est lui qui doit le faire. Y cuando me habló del proyecto, de la serie que quería hacer, pues yo dije, ha entendido perfectamente, esta es la serie que quisiera hacer. ¿A qué punto estás tú involucrado? ¿Has visitado el rodaje? ¿Has podido ver ya los 10 episodios? Alors j'étais très présent, mais pas très impliqué. He estado muy presente, pero no demasiado implicado. C'est-à-dire que j'ai dit moi-même à Jean-Jacques Hano, je ne veux pas prendre de responsabilité parce que c'est ton projet et j'ai pas envie de devoir faire moi les décisions parce que je ne suis pas un cinéaste, je suis juste un écrivain. Es decir, que le he dicho a Jean-Jacques Hano que bueno, es que era su proyecto, yo voy a estar detrás, pero no me voy a implicar porque yo no soy cineasta, soy escritor.
Mais on s'est très bien entendu, lui et moi, et du coup, j'ai passé quasiment la moitié du tournage sur le plateau à voir ce qui se passait. Pero no, la relación ha sido muy buena y además es que me he pasado la mitad del rodaje yo también allí en el plató, viendo lo que pasaba. ¿Puede ser que te veamos haciendo un cameo, como por ejemplo Margaret Atwood en El cuento de la criada? Oui. La sœur de Gareth. Oui, et même plus que un peut-être, mais je vous en dis pas plus. Pues sí, quizás más de un cameo, pero no os voy a decir más. Eso ya es una gran noticia. Cuando te dijeron, oye Joel, Patrick Dempsey va a protagonizar la serie de tu libro, ¿qué te pareció? Bah, comme les grands moments d'une vie, je sais exactement où j'étais et ce que je faisais quand j'ai reçu cet appel. Et j'ai été très 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 heureux. Pues como en los grandes acontecimientos de la vida, me acuerdo perfectamente de dónde estaba y qué estaba haciendo cuando recibí esa noticia. ¿Qué estabas haciendo? Du sport. Deporte. Cuando escribiste el libro y tú decías, uy, a lo mejor esto para una película, una serie, ¿te hubiera gustado? ¿A quién te hubiera gustado que protagonizara esa serie o esa película? Mais honnêtement, personne en particulier parce que j'ai jamais un visage clair. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais pas participer à la série parce que je ne sais pas. Pues sinceramente no tenía una imagen clara, yo nunca tengo un rostro claro y por eso yo tampoco me quería implicar en la serie. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué se tiene que hacer primero, ver la serie o leer el libro? Ah, il faut lire le roman d'abord et voir la série après, parce que le roman aura un impact plus fort sur vous et la série ne gâchera pas cet impact. Pues por supuesto hay que leer primero la novela, porque tiene un impacto mucho más fuerte sobre vosotros. La serie no tendrá tal impacto. La verdad sobre los Goldberg podría decirse que es como una segunda parte de la verdad sobre el caso Henry Quebert. ¿Podemos llegar a verla en la ficción? J'y ai jamais pensé. Je crois pas, je sais pas, je crois pas. Pues nunca lo había pensado, no lo creo, no lo creo. A lo mejor sí. Peut-être, oui. Bah, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas un projet maintenant très concret sur ça. Est-ce que le futur, peut-être ça, oui, peut-être le futur, mais je voulais dire que là, maintenant, il n'y a pas de projet clair. Pues sí, quizás, claro, pero lo que he querido decir es que de momento no hay ningún proyecto concreto sobre ello. Y ya por último, si la desaparición de Stephenie Meyer llega a la pequeña o a la gran pantalla, ¿quién te gustaría que la protagonizara? J'ai aucune idée. Parce que de nouveau, j'ai aucune idée parce que je ne sais pas comment la protagoniste est vraiment. Et que c'est pour ça que je ne veux pas décider moi et que je laisse le réalisateur faire parce que je ne sais pas vraiment. Pues no lo sabría decir porque realmente no soy yo quien quiero decidir sobre la protagonista. Dejo que el realizador sea el que decida cómo es. Mucho éxito, Joel, mucha suerte con este libro y esperamos verte muy pronto cuando se estrene la serie. Avec plaisir. Muchísimas gracias. Merci.